Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y estoy contenta porque juntos estamos estudiando lo que es los mandamientos de cada parashá. Y justamente esta parashá es la parashá Shemini. Y la parashá Shemini, vamos a estudiar el mandamiento 160 acerca de la impureza ritual por alimentos contaminados. Yo lo voy a hacer de acuerdo a estas esferas que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés y lo voy a hacer acerca de esta esfera de impureza ritual y lo voy a relacionar con respecto al templo. Los demás mandamientos lo van a hacer mis hermanos, los del camino, así que no se lo pierda. Puede venir a estudiar con nosotros metiéndose en estudio de metodología o también puede hacerlo a través de Teshuvah TV. ¿Ok? Así que esto lo utilicé estos libros para ello, ¿verdad? Que es el Teriag Mitzvot, que es importante para los mandamientos que estamos revisando. El Talmud, también Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo, Colorful Ceremony y la Mishnah. Vamos al mandamiento 160, que es un mandamiento interpretativo, y fíjense que aquí dice BH, que es Beit HaMikdash, es decir, que se refiere al templo. Este mandamiento está en Baikra, en Levítico 11, verso 34. Mire lo que dice. Todo alimento que se coma, sobre el cual venga agua, será inmundo. Interesante. La esencia es que durante el Beit HaMikdash, el templo, era un mandamiento observar las leyes relativas a la impureza ritual. O sea, esto se refiere a la impureza ritual sobre los alimentos sólidos y líquidos. Las leyes es que debían cumplirse ciertas condiciones para que los alimentos se contaminen. Mire, una de las condiciones es que el alimento estaba destinado al ser humano. Segundo, arrancado de la tierra, es decir, no tiene que estar sembrado, tiene que estar ya cosechado. Y debe estar en contacto con uno de los siguientes 7 líquidos: vino, miel, aceite, leche, rocío, sangre o agua. Ahora, ¿qué perspectiva hay de este mandamiento? Bueno, es que justamente de este mandamiento se deriva la ley de lavarse las manos y de hacer una braja, es decir, una bendición antes de comer. Fíjate que debido a esta ley es que nos lavamos las manos en la noche del Seder antes que se coma las carpas, que es justamente las hierbas amargas que se hacen en Pesaj, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, mis hermanos, ¿cómo nosotros un alimento podemos decir que está impuro? No tiene la pureza necesaria para ser comido, ¿verdad? Entonces, según la Torah, hay dos formas en que el alimento esté impuro. El primero es lo que dice el Levítico 11, del verso del 29 hasta el 38, en donde puede entrar en contacto con un animal muerto y hay especificaciones de qué tipo de animales. Eso de una vez lo descalifica como un alimento puro, sino impuro. Pero también, como dice aquí en Levítico 11, verso 34, que entra en contacto con uno de los elementos líquidos que se acaban de mencionar. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un alimento se vuelve impuro con el agua? Bueno, según la Mishnah, en el tratado Mashrihim 6, verso 4, dice que hay 7 líquidos que pueden habilitar, es decir, que pueden permitir, que hace que tu alimento se pueda transformarse en impuro. Y estos líquidos son 7: agua, aceite, rocío, sangre, miel, vino y leche. Así que esta es los 7 elementos que pueden volver impuro un alimento. Pero nuevamente, la Torá, ¿qué dice al respecto de cómo se impurifica estos alimentos? Bueno, en realidad no lo detalla. La Torá no nos explica realmente cómo es que se vuelve impuro, pero
evidentemente que nosotros podemos inferirlo en cuanto a tener una idea del concepto de lo que es santo, profano, puro o impuro, o inclusive lo que es el estado de santidad que se tenía que tener en el templo y que fue utilizado pues para lo que es la vida cotidiana. Y en base a eso, vemos entonces que nos preguntamos, y esa es la pregunta que yo me hice, ¿cómo es que el agua de un migvé, ¿verdad? Quitaba la impureza, pero el agua cuando toca o los ponemos en contacto con un alimento, pues este se vuelve impuro. Mm. Para mí fue interesante mi pregunta, así que nos pusimos a investigar. Y así entonces nosotros vemos que en la Torá dice que hay maneras diferentes de acuerdo de cómo actúa el agua según el contexto y el propósito. Por ejemplo, en el MIBE el propósito es de purificación. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona estaba impura por alguna condición, pues hacía un mikvé, pero el agua del mikvé, que servía para purificación, tenía que ser agua viva, es decir, agua de un manantial, agua que corría, y la persona tenía que sumergirse en ese mikvé, ¿verdad? En esa piscina para volverse pues nuevamente purificada. En cambio, cuando entra en contacto con los alimentos, el propósito que tiene es alterar el estado del alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que entonces ya el alimento el agua lo está utilizando sobre el alimento para volverlo, vamos a decir, más comestible, o sea, para comer, ¿sí? Ya tiene un propósito que es totalmente diferente. Claro, evidentemente, en aquella época no se conocía cómo el agua podía ser impura o podía contaminar como lo sabemos nosotros hoy en día, pero evidentemente que el Eterno sí sabía. Y nosotros sabemos que la contaminación por agua puede producir cierta microbiología dentro, es decir, puede tener bacterias, puede tener virus, puede inclusive tener parásitos y producir, por supuesto, enfermedades como gastroenteritis, cólera, puede producir shigelosis o inclusive hepatitis, ¿verdad? A lo mejor en aquella época no se sabía, pero el Eterno se lo sabía todo. Ahora, la Mishnah dice que en un alimento seco no es susceptible a impureza. Si usted tiene una fruta seca, no es tan susceptible para que realmente se vuelva impura. Flavio Josefo en la Antigüedad de los Judíos no da explicación detallada sobre este verso, pero sí describe sumamente, con mucho detalle, que los sacerdotes trataban de mantener la pureza ritual en el templo a costa de lo que sea. Ahora, el libro de Colorful Ceremony dice, por la impureza, que es un estado que requería una separación temporal de lo sagrado y que el agua es considerada como un factor que determinaba cuándo y cómo, incluyendo los alimentos y los objetos, podían entrar en ese estado de pureza o impureza. Ahora el Talmud dice, le da varias interpretaciones. Pone una analogía con la tierra, dice que así como la tierra necesita el agua para que crezca la semilla y se vuelva productiva, de la misma manera el alimento seco necesita ser humedecido para volverse susceptible a la impureza. Dice también que va a depender del estado natural del alimento, porque el estado natural del alimento está más protegido. O sea, cuando es seco está más protegido, pero cuando es un estado alterado como lo hace el agua, es porque está haciéndolo susceptible de impureza. Otras personas
y comentaristas sostienen que como eso es un decreto divino, es decir, es una Seirat HaKavuv, pues entonces es un decreto divino en el cual no tenemos mucha comprensión, no tenemos una explicación exacta. Y bueno, ellos dicen, mira, ¿sabe qué? Lo único que hay que hacer es cumplir con el mandamiento, pero no ponernos a pensar o a dilucidar el porqué de estas cosas, porque es un mandamiento divino. Y por último, bueno, el consumo, porque el humedecer los alimentos lo hace un alimento susceptible y además es para ser ingerido. Por eso es que se vuelve susceptible a la impureza. Repito, es susceptible. No es que ahora van a decir que es el agua contamina el alimento, ¿ok? Sino que lo hace susceptible. Ahora, ¿cómo se podían purificar una vez que estaban impuros? Bueno, si una persona, por supuesto, como dijimos, se baña en un mikvé, hace una inmersión. Ahora, si es objeto, claro, también lo mismo, pero tiene que ser de metal, madera, cuero, ¿ok? Se purifica en un mikvé. El objeto de barro, un tazón de barro, no se puede purificar y el alimento contaminado tampoco se puede purificar. Por lo tanto, el objeto de barro había que romper. ¿Qué tienen que ver estas leyes de pureza de alimentos con el templo? Mucho, mi hermano, mucho, porque este tipo de leyes de pureza, ¿verdad? Se aplica es cuando el templo existía, estaba en pie. La comida impura no solamente no se podía comer, sino tampoco se utilizaba en las ofrendas. Las personas impuras no podían ingresar al templo. El contacto con cadáveres requería un mikvé y esperar hasta la noche. Por lo tanto, evidentemente que todo el conocimiento de Tumá, es decir, de la posible contaminación y que uno se vuelva tamé, es decir, contaminado o, mejor dicho, impuro. Estamos hablando de impureza ritual. No necesariamente estamos hablando de impureza física, ¿ok? Entonces sí se tenía muy en cuenta todo este tipo de leyes, por lo menos en la época del templo. Por lo tanto, estos elementos son sumamente críticos, importantes para la pureza ritual. No solamente el entrar en un lugar sagrado como el templo, personas sagradas como los cojanín y los levitas, tiempos sagrados como son las festividades, incluyendo los elementos sagrados que son los utensilios utilizados dentro del templo. ¿Y qué tiene que ver entonces esto con el lavado de manos y el ceder? Bueno, ya lo dijimos que el contacto con agua o por lo menos con uno de los 7 líquidos lo hace susceptible a la impureza ritual. Y se asegura esto es por medio del lavado de manos. O sea que nos aseguramos que no sea fuente nuestras manos de impureza. ¿Sí? Para ser más susceptible a este alimento, pero es para estar en un estado de pureza. Es una cuestión simbólica, ¿ok? Es decir, que de alguna manera nosotros nos lavamos las manos antes de, en el ceder, antes de utilizar lo que son las hierbas amargas y ponerlas en agua. Ya el hecho de ponerlas en agua lo hace susceptible a contaminación. Por eso es que nos lavamos las manos como en una forma, una manera ritual de ponernos puros como es toda la ocasión y la mesa, que es una mesa más santa y en un espacio santo y en una festividad que es santa. ¿Ok? No estamos diciendo que las manos es lo que lo impurifica. ¿Ok? Entonces, mi hermano, en conclusión, bueno, estas son leyes que se aplicaban en el templo. Después de la destrucción del templo, por supuesto, los sabios trataron de mantener esta santidad, trataron de mantener este nivel de pureza y haciéndolo o recordándolo con prácticas que eran del templo y que ahora lo estaban llevando
pues a la vida cotidiana. Con el lavado de manos, pues estamos como haciendo una preparación similar a la que se requería en el templo. Así lo hacían los sacerdotes antes de empezar cualquier trabajo en el templo, se lavaban no solamente las manos, sino también los pies. Y por supuesto, este lavado de manos, nosotros santificamos ese acto pues de comer. Pero también les voy a decir, el hecho de estudiar el templo es sumamente importante. Nos revela la importancia que tiene y la función que tenían estas leyes dentro de ese espacio sagrado que es el tabernáculo y posteriormente el templo. Es decir, que una vasija, ¿verdad? Que tuviera, por ejemplo, aceite de unción y le cayera comida, pues podía impurificar todo y había que desecharlo. Igualmente, si tenía una vasija de barro con alimento y le cayera un animal o agua, pues podía impurificarlo. Así que era sumamente importante, además que nos conecta con esa dimensión sagrada. Por eso es que yo los invito a que usted vaya y busque tesoro del templo, vaya y estudie todos los videos que nuestro maestro Rico Cortés acerca del estudio del templo uno, 2 y 3, para que usted vea qué importancia tiene y pueda entender mucho mejor los mandamientos de la pureza ritual. Shalom, shalom.